Primero que todo, esperando que estén bien, vamos a explicar el formato de la guía 4, ya que es un poco diferente. Como pueden ver en la imagen, la guía 4 tiene trabajo de ciencias y lenguaje, es de corte interdisciplinario. Es decir, ambas asignaturas se unieron para crear una sola guía en donde el tema central es de ciencias, pero se aborda mediante actividades que se realizan en lenguaje. Entonces, el OA de ciencias que aborda la guía es en torno a la relación entre la función de una célula y sus partes, es decir, sus estructuras. Mientras, en lenguaje, el OA abordado es escribir con el propósito de persuadir textos breves de diversos géneros, caracterizados por la presentación de una afirmación, la presencia de evidencias e información pertinente y el mantener la coherencia en torno al tema. Entonces, si revisamos la estructura de la guía, vemos que primero se inicia con una comprensión lectora en torno a la teoría celular y las estructuras celulares, desarrollando las habilidades de analizar lo que se lee y de observar, ya que el texto va acompañado de imágenes que contribuyen a la comprensión de lo que se lee. Luego hay una actividad de selección múltiple, donde se debe analizar cada pregunta y evaluar cada una de las alternativas para seleccionar la más pertinente. Finalmente se presenta un desafío de escritura, en donde se debe analizar la información que se presenta y se debe relacionar el contenido de ciencias con lo que se pide en lenguaje. Entonces, partamos con la comprensión lectora. Tenemos aquí el texto que inicia con la teoría celular, que es algo que alcanzamos a ver cuando teníamos las clases presenciales, ¿cierto? Están los tres principales principios de la teoría: la célula como unidad estructural, la célula como unidad funcional y la célula como unidad de origen. Luego, el texto presenta las estructuras de la célula, las va nombrando una a una y presenta la función de ellas. A continuación se presentan imágenes de la célula animal y la célula vegetal. Y finalmente se presenta una actividad que pueden encontrar en el libro del estudiante de actividades, en donde se hace una analogía entre la célula y el funcionamiento de una fábrica. Entonces, esto lo vamos a retomar más adelante. Luego viene la actividad de selección múltiple en torno al texto leído. Se debe leer cada una de las preguntas y solamente se selecciona una alternativa. En algunas de las preguntas se debe justificar la respuesta. Luego viene el desafío de escritura. Se presenta el tema que será la célula y se debe relacionar con el funcionamiento de una ciudad. Entonces se plantean diferentes preguntas. Por ejemplo, si pensamos que la célula funciona como una sociedad, ¿cómo sería? ¿Qué estructura actuaría como gobierno o estado? Deben relacionar cada una de las estructuras y sus funciones con algún grupo o edificio que se pueda observar en la ciudad. Entonces, otra pregunta: ¿quién o qué estaría a cargo de la frontera del país? ¿Quién se encargaría de el paso de personas? Recordando que la célula, por ejemplo, tiene una estructura que es la que analiza qué sustancias pasan al interior y cuáles pasan al exterior. Entonces, regresando aquí a la analogía de la célula y la fábrica, pueden tomarlo como un ejemplo para la realización del desafío de escritura, recordando que acá la analogía es con una fábrica, mientras que en el desafío la analogía es con una sociedad. Entonces, tienen que colocar el título, luego en el inicio, el desarrollo y el final tienen que ir contestando lo que se les pide. Se coloca un link de Érase una vez la vida, en donde pueden ver un video en donde se presentan las células animadas como personajes que realizan actividades dentro del cuerpo.
Esto les puede servir para ver qué función cumpliría cada una de las estructuras dentro de la sociedad. Finalmente, los indicadores de evaluación nos van a decir si el trabajo realizado responde a lo que se pide o no. Los indicadores de ciencia en general son iguales. Todos comienzan con asociar y describir la estructura y la función, recordando, eso sí, que lo único que cambia de un indicador a otro es la estructura celular. Está la membrana plasmática, el núcleo celular, el nucleolo, el retículo endoplásmico, el citoplasma, la mitocondria, los lisosomas, peroxisomas, citoesqueleto y ribosoma, recordando que lo trabajamos en guías anteriores. Mientras, los indicadores del lenguaje van de acuerdo a si se cumplió la analogía entre la célula y un país, identificando la función de cada una de las estructuras, si la historia presenta la estructura de un texto narrativo, es decir, inicio, desarrollo y final, si la historia presenta el mínimo de palabras requeridas para contar una historia, si el texto es coherente y cohesivo, y si se carece de faltas de ortografía. Luego hay indicadores de corte más de autoevaluación. El primer indicador dice: leí atentamente la información del módulo 4 de autoaprendizaje. Seguí las indicaciones entregadas, respondí responsablemente las actividades, logré reconocer la importancia de la teoría celular, logré comprender el funcionamiento de la célula y la importancia de sus estructuras, elaboré una historia incluyendo los organelos y su funcionamiento y realicé una analogía entre el funcionamiento de la célula y la sociedad. Bueno, con la profesora de lenguaje esperamos que esta guía les resulte mucho más amigable de lo que resultaba las asignaturas por separado. No sabemos si la guía 5 va a ser también interdisciplinaria entre lenguaje y ciencia, pero esperamos seguir trabajando con ese corte interdisciplinario para facilitar el trabajo en casa. Espero que se encuentren bien y que nos podamos ver pronto.